la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Si estoy en casa, leo la Biblia. Si voy de viaje, conmigo va. Con ella vivo en todo momento, porque es mi fuente de inspiración. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Si voy a misa, llevo la Biblia y el catecismo, con ella voy. Cuando predico, uso la Biblia, porque es mi fuente de inspiración. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. En mi oración uso la Biblia y en la misión ella es mi amiga. Cuando estoy solo me acerco a ella, porque es mi fuente de inspiración. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Ya mis hermanos tienen la Biblia y ya la estudian con devoción. Ella ilumina sus pensamientos, porque es la fuente de inspiración. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de Radio Apóstol de los Estados Unidos? Un servidor, el Padre Octavio Díaz Villagrana, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Me da mucho gusto el día de hoy poder tener la oportunidad de compartir con ustedes alguna reflexión en torno a los cambios en la iglesia. Así se va a titular el tema que quiero compartir hoy con ustedes. Los cambios en la iglesia. Ciertamente no es un tema propiamente de mi inspiración, es un tema que en la última etapa de su vida el padre Flaviano Amatuli Valente, en paz descanse, manejó muchísimo. Y que creo yo que también es un tema que de vez en cuando hay que tomarlo, hay que retomarlo, porque son ideas del padre Flaviano Amatuli Valente que se tienen que retomar y que los apóstoles de la palabra tenemos que impulsar.
porque fue uno de los ideales del padre Flaviano Matuli, luchar hacia un nuevo modelo de la iglesia, presentar ahora nuevas propuestas para este cambio en la iglesia. Bueno, quisiera empezar con una introducción. ¿Por qué se habla de cambios en la iglesia? Y repito, ¿por qué el padre Flaviano Matuli Valente abordó en su última etapa de su vida este tema, los cambios en la iglesia? En forma personal, yo considero que la vida del padre Flaviano Matuli se dividió en 3 momentos de su ministerio. Todo siempre a la luz de la palabra de Dios. Nuestro Señor le regaló al padre Flaviano Matuli la idea de que la palabra de Dios debe de convertirse la fuente de inspiración en todo el ser y quehacer de la iglesia. Estas 3 etapas de la vida del padre Flaviano Matuli Valente, su hilo conductor está, diríamos así, relacionado con la palabra de Dios. El padre Matuli empieza el movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Se trataba de jóvenes, muchachas y muchachos, que su ideal era evangelizar a la luz de la palabra de Dios. Y así los primeros apóstoles de la palabra surgieron, visitando las comunidades, dando cursos bíblicos por aquí y por allá, de una forma sencilla, de hacer que la Biblia se convierta en el libro preferido de todo católico. Fueron cursos muy sencillos, algunos de conversión, otros de historia de la salvación. Entonces, esta fue la primera etapa con la que el padre Flaviano Matuli inicia esta familia misionera de los apóstoles de la palabra. Repito, la palabra de Dios, cursos bíblicos sencillos, historia de la salvación. En otro segundo momento, a raíz de la experiencia que van teniendo los apóstoles de la palabra, el padre Flaviano Matuli Valente nota la importancia de la apologética. La apologética no la inventó el padre Matuli, la apologética no fue que se le ocurrió a él, sino fue a raíz de la necesidad que iban teniendo los apóstoles de la palabra en la misión. Él nos platicaba cómo escuchaba cuando regresaban los apóstoles de la palabra, le empezaban a decir: en las comunidades ya nos encontramos personas no católicas que andan de casa en casa y que empiezan a hacer preguntas, que por qué tenemos imágenes, que por qué se bautiza un niño chiquito, que por qué nos confesamos con un sacerdote. Y entonces la segunda etapa de la vida del padre Flaviano Matuli se trató de ahora de estructurar la apologética. Y así empezó él a escribir los libros que ahora tenemos como clásicos, como el diálogo con los protestantes, como la respuesta está en las escrituras, y otros tantos que escribió, Testigo de Jehová, mormones, adventistas. Sí, fue una etapa de la vida del padre Flaviano Matuli donde quiso reestructurar la apologética, y así surgieron nuestros talleres, nuestros cursos de concientización y capacitación en apologética, y de los cuales la mayoría de todos los apóstoles de la palabra estamos especializados en dar estos talleres, tanto talleres de concientización como talleres de capacitación en apologética. Esta, diríamos, es como la segunda etapa de la vida del padre Flaviano Matuli Valente. Sin embargo, el padre Matuli Valente fue una persona pensante. Fue una persona de mucha experiencia pastoral, de mucha reflexión. Así como en la primera etapa dijo, no basta solamente la Biblia, hay que agregar la apologética, y empezó a reestructurar la apologética para lanzarla también dentro del aspecto de la misión. La última etapa de la vida del padre Flaviano Matuli también fue esta. No basta la apologética para enfrentar el fenómeno del éxodo de tantos católicos en la iglesia. Se necesita algo más. Entonces la Iglesia Católica necesita algunos cambios en su interior. Ciertamente esta fue una de las grandes razones por las cuales el padre Matuli en la última etapa de su vida tuvo muchos rechazos. ¿Por qué? Porque
en las propuestas que él presenta, las propuestas que él dice, ahí está muchos intereses. El padre Matuli cuestiona directamente a la vida consagrada, el padre Flaviano Matuli cuestiona directamente ciertas actitudes del clero, el padre cuestiona ciertas prácticas pastorales no muy adecuadas actualmente dentro de la iglesia, y esto lo que para algunos provoca a veces hasta cierto choque, cierto desacuerdo con el pensamiento del padre Flaviano Matuli. Sin embargo, creo yo y muchos que nos están escuchando, que hemos leído sus libros, que lo estamos leyendo, releyendo, vemos que lo que el padre Flaviano Matuli Valente dijo en relación a los cambios de la iglesia son muy importantes y son urgentes. Si queremos realmente que la Iglesia Católica enfrente este problema de las sectas. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Quiero expresar que el padre Flaviano Matuli Valente no le bastó la enseñanza de la palabra de Dios. No le bastó decir la importancia de la apologética que tiene en el momento actual en la pastoral de la iglesia, sino que el padre Flaviano Matuli Valente planteó: la Iglesia Católica tiene que hacer cambios urgentes en el interior. De lo contrario, si la Iglesia Católica no se actualiza, no lucha por hacer estos cambios, hermanos y hermanas que me están escuchando, como lo estamos viendo, corremos el riesgo de seguir perdiendo mucha gente. ¿Por qué el padre Matuli expresaba? ¿Por qué no es suficiente el estudio de la Biblia? ¿Por qué no es suficiente la apologética? Porque la iglesia es como institución, es una iglesia que ya va a cumplir aproximadamente 2000 años. Y la Iglesia Católica como institución tiene que actualizarse, tiene que, si ustedes quieren la palabra, modernizarse, tiene que poner sus estructuras en la situación por la cual se está enfrentando la iglesia. El padre Matuli utilizaba mucho el texto bíblico de vino nuevo en odres nuevos. La Iglesia Católica necesita no cambiar el vino, porque el vino es Cristo, el vino es el Evangelio, el vino es la palabra de Dios. Esto es ayer, hoy y siempre, es el vino siempre. Pero lo que sí la Iglesia tiene que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias es el odre, las estructuras. Entonces, el tema que vamos a abordar ahora es tratar de presentar, no lo voy a agotar, les voy a recomendar los libros que ojalá las hermanas y hermanos que me están escuchando nos dediquemos, por favor, a leerlos, nos dediquemos a profundizarlos para tener una visión más global del pensamiento del padre Flaviano Matuli, porque muchos piensan que el padre Flaviano Matuli solamente se dedicó a los cursos bíblicos. Otros lo malo recuerdan con la cuestión de la apologética, por todos los talleres que dio, por las conferencias que impactaba y todo en relación de la apologética. Pero yo considero que también pocos han estudiado la última fase del pensamiento del padre Flaviano Matuli, que la tenemos que explotar. Esto nos lo ha dejado el Padre a todos los sacerdotes, a las hermanas de la sociedad, al movimiento y también a todos los católicos que estén buscando el bien de la iglesia, que están preocupados por la situación actual de la iglesia y están viendo qué hacemos para luchar para que la iglesia se ponga al día. Si usted que me está escuchando es este tipo de persona que le preocupa la situación de la iglesia, que le preocupa todo lo que estamos viendo, sobre todo el éxodo de católicos que se están, que están abandonando la iglesia, que en algunos lugares se están cerrando templos, que la falta de sacerdotes,
de gente que ya no quiere asistir a la iglesia, etcétera. Esta situación que estamos viviendo en muchas partes del mundo, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, y a usted le interesa y le preocupa y le inquieta esta situación actual de la iglesia y quiere tener como una luz, como una perspectiva, yo le recomiendo, leamos por favor la última etapa del pensamiento del padre Flaviano Matuli, las propuestas que él ha dicho en relación a poner la iglesia al día. Dentro de unos momentos les voy a presentar, o al final les presentaré alguna bibliografía, algunos libros donde el padre Matuli presenta esta última fase de su vida que le inquietó, que le preocupó, que le apasionó, de hacer propuestas para poner la iglesia al día. Bueno, pues vamos entonces a primero a tratar de entender. Ya más o menos expliqué los 3 momentos de la vida del padre Flaviano Matuli, y ahora nos vamos a tratar de concentrar en esta última etapa de los cambios en la iglesia. El padre Matuli, en uno de sus artículos del Boletín Iglesia y Sectas, y también en sus libros, por ejemplo, en el libro Cambiar o Morir, utilizaba él esta comparación o esta reflexión. Él decía, la Iglesia Católica en el 2000, del 2000 al 2018 que estamos viviendo ahora, estamos en un cambio de paradigma. Él manejaba mucho esta palabra. Es decir, estamos pasando de un modelo eclesial de cristiandad a un modelo eclesial ahora plurirreligioso, plural. Entonces, a ver, para tratar un poquito de entender, ¿de qué se trata de esto? Es decir, la iglesia durante siglos ha vivido en un régimen de cristiandad. ¿De qué quiere decir esta palabra régimen de cristiandad? Es decir, fue un momento en la historia donde, por ejemplo, en la sociedad, todos llegamos a ser católicos. Yo estoy hablando desde México, saludos, estoy hablando ahorita desde Campeche, de una misión que vine a realizar aquí al sur de México. A todos los que nos están escuchando de aquí de Campeche, pues les mando un saludo a los apóstoles de la palabra que están aquí trabajando. Pero bueno, por ejemplo, México llegó un momento en la historia que todos éramos católicos. La fe se transmitía de padres a hijos. Por ejemplo, si ustedes van a los principales estados de la República Mexicana y si ustedes van a lo que se llama el Zócalo, el centro de la ciudad, verán, está la catedral y a un lado el Palacio de Gobierno. Así se fue estructurando la sociedad. Anteriormente, el Estado estaba muy pegado con la iglesia. De hecho, en los inicios no existían las actas de nacimiento. El acta de bautismo correspondía al acta de nacimiento. Es decir, iglesia y Estado estaba muy relacionado. Hubo un momento en la historia, repito, hablando concretamente en México, México llegó a ser 100% católicos. Todos fuimos católicos. Nacíamos católicos y se moría católico. En la escuela, las enseñanzas, todo era católico. Era una sociedad donde se respiraba la cultura católica. La fe marcaba toda la vida de la sociedad, ¿no? Por otro lado también, por cada 100 habitantes, 200, 500 habitantes que había cuando se empezó, existía un sacerdote. Y todo se desarrollaba a la vida de un campanario. Es decir, los católicos eran atendidos, ¿no? El sacerdote conocía a todos sus fieles. Así se empezó todo, ¿no? Entonces, esto se le llama una sociedad de cristiandad, un régimen de cristiandad. En este régimen de cristiandad
se hacía la catequesis, no era necesario pláticas presacramentales, los sacramentos se daban sin pláticas presacramentales, se bautizaba a todos, se confirmaba a todos, todos se casaban por la iglesia, todos morían confesados. Este es el régimen de cristiandad. Repito, ¿por qué? Porque eran pocos habitantes y el sacerdote se daba abasto para evangelizar. No sé si ustedes ven la película, por ejemplo, de Cantinflas, que se ve ahí del Padrecito. Cantinflas hizo muchas cosas donde se metía, daba reflexiones en la política, la iglesia, el doctor, la sociedad. Pero un poquito en esa película se ve. El sacerdote era como el mil usos. El sacerdote daba la catequesis, el sacerdote tocaba la campana, el sacerdote recogía la limosna, hasta a veces él podría ser el que cantaba en la misa, ¿no? Y le daba espacio, le daba tiempo, porque era poco su feligresía. Y repito, todo se respiraba en el catolicismo. La fe católica marcaba toda la vida de la sociedad. Esto se le llama régimen de cristiandad. Sin embargo, el padre Matuli está anunciando que yo a veces logro así como captar, muchos no nos damos cuenta y a veces no lo captamos, pero es importante que tratemos de decirlo y tratemos de pensarlo. Este tipo de sociedad de la que estoy hablando ya se está terminando. Ya no estamos en un tipo de sociedad de cristiandad. Ahora nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de sociedad plural. Ahora ya hay independencia de lo que es la iglesia y lo que es el Estado. Ya han pasado muchos años, por ejemplo, en la escuela ya se habla, la educación es laica, ya está separado. Ya no hay mucha injerencia entre la iglesia y el Estado. Ya hay acta de nacimiento y hay un acta de bautismo. Ya son cosas un poco diferentes, ¿no? Ya la sociedad va marcando rumbos diferentes. En cuanto a la fe, ahora tenemos un grande problemón, porque en la sociedad de cristiandad la fe se transmitía de padres y hijos. Por ejemplo, yo soy originario de Guadalajara. Yo me acuerdo todavía cuando era niño, mis papás me llevaban a misa, pero no eran muy practicantes. Pero me acuerdo que mi abuela sí. Entonces en la familia, aunque los papás no practicaban mucho, la fe sí seguía transmitiendo. ¿Por quién? Por la tía, por la abuelita, que ellos iban a la iglesia, ellos conservaban. En años todavía la fe se transmitía, si no del papá o del tío, de la abuelita, se transmitía todavía. Hoy tenemos un problema, porque ya la fe ya no se transmite de padres a hijos. Hay papás que ya no le transmiten la fe a los hijos. Ya no todos somos católicos. Hoy tenemos una sociedad plural. Hoy México no se dice 100% católico. Hoy ya tenemos una sociedad donde hay grupos no católicos. Más, por ejemplo, los que me están escuchando en los Estados Unidos, viven en una sociedad donde nació protestante. Estados Unidos nació protestante. El católico allá vive en una sociedad plural, donde está un bautista, un testigo de Jehová, un mormón. Entonces ya esa sociedad donde yo vivo mi fe ya no es totalmente católica. En Estados Unidos, por ejemplo, a veces los papás viven trabajando el uno del otro. No les da tiempo de enseñar la fe a sus hijos. El que lo está educando más es el internet, el que lo está educando más son los amigos en la escuela. Entonces ahora la sociedad está cambiando, el reto es diferente, ¿no? Igual, la población ha aumentado de una manera exorbitante. Hoy tenemos en México, es una cosa tremendísima. Antes era un sacerdote para 500, hasta si quieren ustedes, 1000, 2000 católicos, ¿no? El sacerdote caminaba por el pueblo, conocía, el sacerdote se daba abasto en catequizar a todos sus feligreses.
Pero que ha pasado los años y ¿qué sucede? Que bautismo, la iglesia ha aumentado de una forma muy acelerada. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy tenemos parroquias donde un sacerdote tiene a 30,000 habitantes. Y uno se pregunta, ¿cómo está esto? ¿Cómo se atiende a todo este tipo de gente? Entonces, la sociedad está cambiando. No solamente en cuanto no se transmite la fe de padres a hijos, no solamente en que la sociedad todavía no es católica, sino también en la demanda. Hay muchísima gente no atendida, hay muchos católicos alejados, que el sacerdote ya no se da abasto. ¿Qué más tenemos ahora? Tenemos un problema muy fuerte del crecimiento de los protestantes. Esto no los vamos a parar. Muchas veces piensan, los protestantes son de moda, los protestantes van a pasar. Así ha pasado en otros siglos de la iglesia, han surgido, pero después desaparecen. Pero no, esto no es una moda. Ahora tenemos una sociedad donde estamos bombardeados por personas no católicas, ¿no? También ya se está diciendo que los musulmanes tienen planes de empezar a llegar a otros territorios católicos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? El tipo de sociedad está cambiando. Ya no todos somos católicos. La sociedad ya no es un régimen de cristiandad. Ahora es una sociedad plural. Pues bien, ante estos tipos de cambios, tipo de sociedades que nosotros ahora nos tocó, a ustedes que me están escuchando y a mí como sacerdote católico, nos está tocando vivir este cambio de paradigma, este cambio de sociedad. Es donde entonces se viene la crisis, es donde entonces se viene el problema que está pasando hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que adaptarse a este nuevo tipo de sociedad. Pues bien, mis queridos hermanos que me están escuchando, no se lo pierdan, sigan conmigo, porque ahorita después del canto, en concreto, vamos a hablar como los albañiles, en concreto. ¿Cuáles son estos cambios entonces que la Iglesia Católica tendría que dar para adaptarse a este nuevo tipo de sociedad plural? No se vayan, continúen con nosotros y después de este canto volvemos para explicar los cambios que la Iglesia Católica tiene que dar en este tipo de sociedad. No se vayan, acompáñennos con este canto. Suena y suena, invitando a la gente a la oración, pero muchos no le hacen caso, quizá porque no oyen su voz. Calla campana, ya no suenes, para llamar a la gente a la oración. Yo iré de casa en casa, para buscar a los hermanos alejados. De casa en casa, calle por calle, allá está la misión. Vamos ya a evangelizar, allá está la misión. De casa en casa, calle por calle, allá está la misión. Vamos ya a evangelizar. Que vayamos a predicar su evangelio. Mateo 28:19, su mandato muy claro está. Hay muchos
muchos católicos abandonados que no conocen la palabra de Dios. Vamos con la Biblia en la mano a darles el alimento espiritual. Allá está la misión, de casa en casa, calle por calle. Allá está la misión, vamos ya a evangelizar. Allá está la misión, de casa en casa, calle por calle. Allá está la misión, vamos ya a evangelizar. Muy bien, queridos hermanos, pues estamos tratando el tema de los cambios en la iglesia. Y como lo explicaba desde hace unos minutos, son ideas y pensamientos no personales. Son pensamientos que nuestro padre fundador, el padre Flaviano Matuli, en la última etapa de su vida propone. Son propuestas, son inquietudes para hasta debatir si ustedes quieren, pero creo que cuando uno lee, cuando uno ve la realidad de la iglesia, son propuestas muy válidas que el padre Flaviano Matuli nos presenta. Les decía yo, si alguien que me está escuchando, ¿dónde están esas propuestas que el padre Flaviano Matuli propone para los cambios de la iglesia? Bueno, pues están en varios libros, están en artículos que él escribía en el boletín. Pero bueno, de 3 que yo le recomiendo que todo apóstol de la palabra debe de leer, por favor, y releer para ir cada día captando y profundizando más al padre Matuli, son el libro Hacia un nuevo modelo de la iglesia. Es una propuesta y provocación. Precisamente la parte de abajo del libro habla de vino nuevo en odres nuevos. Está otro libro que se llama Cambiar o Morir. También es un libro un poquito más sencillo, pero con propuestas muy concretas. Utiliza el método ver, juzgar y actuar, y el padre Matuli lo aplica a la realidad de la iglesia, porque a veces el ver, juzgar y actuar lo vemos en la realidad social, pero este mismo método el padre Flaviano lo utiliza para ver la realidad de la iglesia y concluye dando estas propuestas de cambios en la iglesia. Y un libro también muy buenísimo se llama Inculturar la iglesia, que es precisamente un reto para el siglo XXI. Yo siento que es lo que nos ha tocado a nosotros vivir, estar luchando por esta nueva tipo de iglesia que nosotros debemos estructurar. Todos los que me están escuchando, sacerdotes, hermanas, hermanos, misioneros, laicos, a nosotros nos ha tocado una etapa histórica muy difícil, muy complicada, pero al mismo tiempo muy, muy llena de retos, ¿no? De colaborar, o como él decía, o la iglesia se desmorona o la iglesia se va reestructurando. Y ese es el pensamiento del padre Flaviano. Propuestas, no para que la iglesia se desmorone, sino para que la iglesia cada día se reestructure y esté cumpliendo a cabalidad con su misión. Muy bien, pues, entonces les decía que en concreto, ¿cuáles serían estos cambios? Miren, el padre Flaviano Matuli Valente en sus libros saca diferentes líneas de los cambios que él considera que la Iglesia Católica tiene que dar para ponerse al día. Ahora bien, por la cuestión de tiempo, y ojalá si me siguen invitando, a mí me gustaría seguirme metiendo más, reflexionando esta temática. Les agradezco
por esta temática que están presentando en este programa, que no solamente es de la apologética como los demás programas que hemos escuchado, sino también este otro tipo de pensamiento del padre Flaviano. Y ojalá y también haya continuidad con este tema, de seguir en los libros del padre, buscando esas propuestas que él hace para el cambio en la iglesia. Bueno, evidentemente quiero explicar que los cambios que el padre Amatuli presenta no son en campo doctrinal. Es decir, el padre Amatuli no dice la iglesia se equivocó o la iglesia hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar el dogma. No es esto. El padre Amatuli fue un teólogo dogmático y él entendió perfectamente qué es la doctrina de la iglesia, cuál es la fe de la iglesia. Entonces, los cambios que el padre propone, en primer lugar, tiene que quedar claro que no es en campo de doctrina. No, la iglesia no está ahorita en una crisis en que se está equivocando en la cuestión doctrinal, sino más bien los cambios que el padre Flaviano Amatuli propone son en campo pastoral. Es decir, la Iglesia Católica necesita nuevas estructuras, es decir, necesita nuevos odres para que este vino no se consuma, para que este vino llegue a la iglesia, a los fieles. Necesita estructuras. Ahora bien, estas nuevas estructuras abarcan varios aspectos. Por ahora clasifico en tres aspectos de los cambios que el padre Flaviano Amatuli propone. Número uno, podríamos hablar un cambio ministerial, en el aspecto ministerial. Otro puede ser un cambio en el aspecto catequético y otros en el aspecto, por ejemplo, económico. Y estos tres solamente el día de hoy quiero compartir con ustedes. Repito, no son los únicos. Hay que ahondar más los libros de nuestro fundador, hay que leer más estos libros para ver todos estos enfoques que el padre presenta para los cambios de la iglesia. Empecemos, por ejemplo. El padre Flaviano Amatuli habla de que la iglesia católica tiene que ponerse al día y cambiar estructuras en el campo catequético. Por ejemplo, es un cambio fundamental que si yo considero lo hacemos en las parroquias, habrá un cambio considerable. ¿Cuál es este cambio en campo catequético? El padre Amatuli lo resumió en esta palabra. La Iglesia Católica necesita Biblia para todo, Biblia para todos. Entonces ustedes pónganse a pensar, qué interesante si lográramos que la Biblia entrara en el corazón de la iglesia. Biblia en la primera comunión, Biblia en la confirmación, Biblia en las pláticas presacramentales. Y por eso es un cambio. Porque, por ejemplo, en una sociedad de cristiandad, la Biblia no se necesitaba. En una sociedad de cristiandad, yo me acuerdo cuando estudié el catecismo, solamente era repetir el catecismo como pericos y repetir, los mandamientos de la ley de Dios son 10. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y así aprendíamos el catecismo, porque en una sociedad de cristiandad no se necesitaba la Biblia. Entonces el padre Amatuli dice, estamos en un nuevo tipo de sociedad. Ahora, en esta sociedad plural, veamos la competencia. Testigos de Jehová manejan la Biblia, los cristianos manejan la Biblia, los luteranos manejan la Biblia y ellos, los adultos de estas denominaciones, hacen que sus niños manejen la Biblia desde pequeños. Entonces, cambiemos entonces el paradigma. ¿Por qué no hacemos que la Biblia se convierta en el libro preferido del católico desde la catequesis? Entonces, no como estamos haciendo ahora en muchas parroquias, que la Biblia la entregamos cuando el niño terminó la primera comunión. ¿Ya para qué? El niño agarra la Biblia y la mete debajo del colchón, ya no la va a leer. No. La Biblia se tiene que entregar el primer día del catecismo. Entonces hace una misa, los padrinos le entregan la Biblia al niño, el niño la recibe y usted la va a estudiar durante su catecismo. Y entonces ahora el niño tiene que ir al catecismo con la Biblia en la mano. Entonces es una revolución, cambio en el aspecto catequético. Ahora, en la preparación para la primera comunión,
La Biblia. ¿Alguien se va a preparar para la confirmación? La Biblia. ¿Alguien se va a preparar para el matrimonio? La Biblia. La Biblia en el aspecto catequético. La Biblia en la religiosidad popular. La Iglesia Católica tiene muchísimas más ventajas de los hermanos no católicos. Hay momentos en que el católico, por religiosidad popular, acude en masa a nuestra iglesia. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros lo dejamos solamente con una religiosidad popular de veladora, de agua bendita, de rezar, de eso, pero no le damos contenido de la palabra de Dios. Y qué interesante, por ejemplo, en las fiestas patronales, yo he visto en muchas parroquias la gente asiste, pero nosotros no aprovechamos que en masa el católico asiste para darle la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita viene el miércoles de ceniza. Hay católicos que salen hasta de las piedras, van a la iglesia. Pero nosotros que no aprovechamos porque más le ponemos tizne en la cabeza. Los hacemos católicos de la tiznada. Pero no le damos la palabra de Dios. ¿Y por qué no aprovechamos todo lo que el católico tiene de religiosidad popular? Fiestas patronales, la Biblia, miércoles de ceniza, la Biblia, el 12 de diciembre, la Biblia, la procesión, la Biblia, celebrar el santo, pero conociendo la vida del santo, con carros alegóricos, con más contenido, y también de la Sagrada Escritura. Entonces, qué interesante cambiar esto en la iglesia, que la Biblia entre en toda la catequesis. En la religiosidad popular, palabra de Dios. En la catequesis, palabra de Dios. En la misa, lo mismo. A veces se escucha también mucho dilema que es antilitúrgico. No nos confundamos, por favor. Llevar la Biblia en la misa no es antilitúrgico. Entendamos, por favor, las normas litúrgicas en su contexto y entendamos lo que es litúrgico y lo que no es litúrgico. Antes no se leía, antes no existía la imprenta y antes, por eso la liturgia de la palabra se dice escuchar. Pero ahora el tiempo ha cambiado. Ahora pregúntenle a ustedes a una persona cómo se capta más y verán que se capta más leyendo y escuchando. Entonces, si queremos que el católico en la misma liturgia entienda más la palabra de Dios, la va a comprender cuando la tenga en la mano. En muchos lugares en México utilizan el misal, en muchos lugares utilizan una hojita. Y yo me pregunto, ¿y por qué mejor en vez de la hojita, el misal, no tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes van de casa en casa? Llevan la Biblia en la mano. ¿Por qué el evangélico va a su culto? Lleva la Biblia en la mano. ¿Y por qué el católico cuando va a su templo no lleva la Biblia? Qué interesante es, qué cambio tan fuerte si lográramos esto, que en la catequesis entre la palabra de Dios. Entonces esto hay que reflexionarlo. La Iglesia Católica tiene que actualizarse en este nuevo tipo de sociedad. Y el padre Flaviano Matuli, un cambio que él propone es en el campo catequético, en todo el ser y qué hacer que la iglesia haga, metamos la palabra de Dios. Y cuando uno ve, wow, claro que es importante, claro que es necesario, claro que lo que está proponiendo el padre Flaviano Matuli no está fuera de onda. Claro que es un cambio muy actual y muy necesario que la Iglesia Católica necesita. Bien, paso a otro aspecto. El padre también habla de la Iglesia necesita un cambio en el aspecto ministerial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los signos nos están diciendo que todo estaba centrado en el clero. Antes, repito, existía lo que se llamaba el clericalismo. Todo estaba bajo la función del sacerdote. El sacerdote era el mil usos y en el contexto de cristiandad esto era bueno. ¿Por qué? Porque eran pocos fieles. Eran pocos. Entonces el sacerdote se daba abasto para hacer todo. Todo estaba bajo la sombra de su sotana. Pero hay que entender, ahora ya no es así. La sociedad ha cambiado. Hay que reconocer
¿qué se necesita ahora? Se necesita echar manos de los laicos. Los laicos tienen que entrar más en acción, pero no simplemente como achichincles del sacerdote, sino laicos protagonistas. Por eso, en este nuevo modelo de iglesia, de tipo de sociedad plural, necesitamos más operarios, más obreros. Entonces, en este nuevo tipo de iglesia, por eso yo entiendo que es importantísimo apoyar lo más que se pueda los movimientos laicales. Hay que apoyarlos, porque es el tiempo de los movimientos. Hay que ver la historia. Cuando uno ve la historia de la iglesia, hubo un momento en que surgieron las órdenes, por ejemplo, órdenes mendicantes. Estoy hablando de los franciscanos, de los dominicos, de los siervos de María. Pasó la historia y después surgieron lo que se llamaron congregaciones, como están los salesianos, los jesuitas y otras grandes congregaciones que surgen. En esta última etapa de la historia, tenemos que ver que ya las órdenes sí existen, pero están un poquito relegadas. Las congregaciones religiosas sí existen, pero están un poquito relegadas. ¿Qué es ahora donde vemos que es el Espíritu Santo? Yo así veo, noto, ¿por dónde está soplando? En los movimientos laicales. Entonces, ahí hay que apostar ahora. En una parroquia hay que apoyar lo más que se pueda los movimientos. Hay que apoyar a la renovación carismática en el Espíritu Santo. Hay que apoyar a los catecúmenos. Hay que apoyar al movimiento familiar cristiano, a los encuentros conyugales, a los cursillistas. Hay que apoyar a la escuela de pastoral. Hay que apoyar a los apóstoles de la palabra. Esto es ahora. Esto es ahora. Tenemos la iglesia. Tiene que pasar de un clericalismo, no estoy diciendo que vamos a negar a la jerarquía, que vamos a negar, no, pero una iglesia donde estaba centrada todo en el clero, ahora una iglesia donde se empieza a apostar por los laicos, los movimientos laicales. Y esto es también una propuesta que el padre Flaviano Matuli también presentó. Los laicos tienen que ser protagonistas. Los movimientos laicales tienen que tener su papel importantísimo dentro de la iglesia. Ahora bien, también dentro de esto de los laicos que estoy hablando, es muy bueno que ensayemos también que en muchas comunidades católicas se empiece a desarrollar el diaconado permanente. Porque recordemos, una parroquia donde vemos que el padre se está desbaratando y no pone en acción a los laicos, no tiene colaboradores, disculpen, es un modelo eclesial que el padre Matulis dice agotado, así ya no. Hoy, por ejemplo, un sacerdote facilito pudiera tener, estoy hablando un poquito de México, pero también se puede aplicar en unas regiones de Estados Unidos, de Centroamérica, otros países en Brasil, otros países que nos estén escuchando. Un sacerdote debería tener 10, 15 diáconos permanentes, que sean los líderes de cada comunidad que tiene. En México hay sacerdotes que tienen 30, 40 capillas, comunidades. Él no se da abasto. ¿Y por qué quiere hacerlo solo? ¿Por qué no formamos a laicos que después lleguen a ser hasta diáconos permanentes casados? Que me ayuden a mí como sacerdote. ¿A qué me ayude? A veces el sacerdote no puede atender porque está metido en bodas, en 15 años, en muertos. Y a veces el sacerdote casi no evangeliza porque tiene muchas cosas que hacer. ¿Pero por qué se ha centrado todo en él? ¿Por qué no busca colaboradores? ¿Por qué no ponemos diáconos permanentes para que los diáconos le ayuden a casar? El diácono le ayuda a bautizar, el diácono le ayuda a hacer las quinceañeras, el diácono le ayuda a los muertos, no para que se mueran, sino que hacer el ritual para la celebración de las exequias, en fin. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Otro tipo de iglesia. No una iglesia antes que estaba centrada solamente en el clero,
sino ahora una iglesia donde se ve participación del laicado, donde se ve más ayuda, donde se ve más atención. Hay que reconocer, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, que lamentablemente la razón por la cual muchos católicos están saliendo de la iglesia es porque están abandonados, porque se sienten como ovejas sin pastor. Yo lo entiendo, porque el sacerdote no puede llegar a tantas personas, pero mi pregunta es, ¿por qué no somos creativos y por qué no empezamos a elaborar otras estructuras que no esté solamente centrado en el clero? Una estructura eclesial donde tenga colaboradores, una estructura eclesial donde tenga ministerios, una estructura eclesial donde los movimientos sean protagonistas, tengan más libertad en el campo de la misión. Esto es otro cambio, pues, que el padre Flaviano Matuli Valente. Y también él llegó a hablar, y por qué no decirlo, es una opinión, es una propuesta. Tal vez en este tiempo no nos va a tocar, pero ya hay que empezarlo a decir. A lo mejor de aquí a 30, 50 años no sabemos. ¿Y cuál que decía el padre Matuli? Que también los laicos casados algún día, en alguna circunstancia, hasta podrían llegar a ser sacerdotes, ¿no? Porque eso es, yo lo veo hasta cierto punto más lógico. Yo preferiría un sacerdote casado que atienda 100, 200 personas, pero tenemos la doctrina, tenemos el vino del evangelio adecuado, tenemos los pastores que Cristo dejó, tenemos a María, tenemos los sacramentos, es decir, la doctrina correcta, a decir, pues como que no tengo personal, no importa, que se cambien de religión. Y estos que eran católicos, ahora tú los ves allá y tienen un pastor que es casado, pero ya no cree en los sacramentos, ya no tiene la doctrina, ya está en contra de la iglesia, ¿no? Pero sí era católico. Y se cambió de religión y ahora sí tiene un pastor que es casado, ¿no? Entonces yo preferiría en un futuro, yo sé que el Papa lo ha dicho que por ahora no, pero hay que pensarlo, porque esto no es un dogma de fe, que en un futuro los laicos casados, algunos laicos casados, pudieran acceder al sacerdocio. ¿En razón de qué? De atender a las personas. ¿En atención a qué? A tener más pastores que cuidemos a las ovejas. Estos son los cambios que la preocupación del padre Amatuli, ¿no? Es que tenemos que reestructurar la iglesia, porque si no reestructuramos, vamos a perder mucha gente, como estamos perdiendo ahora. En Brasil se está perdiendo mucha gente porque no hay vocaciones célibes. En Guatemala se está perdiendo mucha gente, se están cerrando parroquias porque no hay sacerdotes célibes. Entonces tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para atender a toda esa masa de gente. Bueno, esto es el segundo aspecto. La Iglesia Católica necesita cambios en el aspecto ministerial. Y por último, otros aspectos más que el padre ya más específicos y concretos, él hablaba que para hacer estos cambios se necesita una actitud de totalmente conversión. Es decir, a veces los que estamos en este sistema eclesial, los que somos privilegiados, disculpen, a veces somos nosotros los sacerdotes. Para hacer este tipo de cambios tenemos que poner las cartas sobre la mesa y tenemos que tener una profunda conversión, primero nosotros los sacerdotes, para empezar a pensar no en nuestro propio beneficio, sino en el bien de la iglesia y en el bien de la comunidad. Por ejemplo, un aspecto que el padre Flaviano Matuli Valente decía era separar el culto de la economía. Y esto hablo más por en México, porque yo estoy más en México, pero no están exentos otros países y otros lugares.
donde a veces se ve una exagerada abuso en relación a los sacramentos, tanto que el Papa desde el Vaticano ya lo ha dicho y lo ha expresado con claridad. Hay veces que se nota así el cobro de los sacramentos y hay que entender, eso hay que corregirlo. Ustedes fieles que me están escuchando, ayúdenos a nosotros los sacerdotes, digan cuando esta cosa está mal, no se puede cobrar los sacramentos. Si usted es un fiel, usted no le puede decir a un sacerdote, padre, ¿cuánto me cobra por celebrar mi misa? ¿Cuánto me cobra para celebrar mis 15 años de mi hija? ¿Cuánto me cobra por celebrar mi misa de difuntos? Los sacramentos no se cobran. Y entonces el padre Flaviano Matuli dice, hagamos otras cosas, separemos del culto de la economía, nombremos consejos económicos, qué sé yo, hagamos otras, que los católicos más comprometidos se comprometan a dar una cuota semanal, mensual. Si los hermanos protestantes pueden mantener a su pastor, y ellos nomás son 100 familias y mantienen a su pastor, ¿por qué la masa de católicos no va a poder sostener a su sacerdote? Pero uno de los cambios del padre Flaviano Matuli es separar el culto de la economía. Pues queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, quiero concluir diciéndole que evidentemente, les decía yo, para estos cambios que el mismo padre Flaviano Matuli promueve, se necesita una actitud de conversión, que los privilegiados e instalados, movidos por una auténtica caridad pastoral, estemos dispuestos a renunciar a nuestra seguridad para enfrentar los riesgos que implica cualquier tipo de cambio. Los responsables de las comunidades volvamos a nuestro rol original de que nosotros somos servidores, que no somos los dueños de las comunidades, que el centro esté la comunidad y no el sacerdote. Que ya no se vuelva repetir lo que a veces se ha escuchado, aquella comunidad quedó abandonada por tantos años por no tener un sacerdote. Nuestra iglesia está en un momento muy difícil, muy complicado, pero ustedes y yo somos protagonistas de este momento. Ojalá y que lo que el padre Flaviano Matuli Valente en la última etapa de su vida luchó por promover cambios, muchos que me están escuchando y yo luchemos por, aunque sea poquito, no lo digo todo, pero aunque sea un poquito, hacer un cambio en la iglesia y luchar por que nuestra iglesia católica cada día se le quite una arruga y cada día se ponga más al día. Muchas gracias por su atención y pues los espero en la próxima. Gracias a todos los que nos han escuchado y que Dios, la Virgen María, los acompañe siempre. Amén. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. La Biblia es una carta de amor destinada para el pueblo de Dios. Es para los niños, para los adultos, para todos sin distinción. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. En la Biblia encontrarás paz, alegría y seguridad. Tendrás la luz al caminar y
ya nada te hará temblar. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Con gran orgullo y satisfacción, todos llevemos la Biblia en la mano. Que la lleve el niño, también el adulto, que la lleven todos sin excepción. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos. Vamos todos a la misa con la Biblia en la mano, llevemos la Biblia todos.